A mano izquierda tenemos ya la primera habitación, que bueno, no voy a encender la luz porque tampoco funciona mucho, pero bueno, esta habitación es la que os dije que quería hacer como una especie de biblioteca. Entonces aquí queremos poner el piano, después aquí una plantita, nada, decoración, y después aquí mi nuevo escritorio chiquitito. Detrás de esta pared queremos poner como el puff ese, que es realmente un sillón cama, para si tenemos invitados que puedan dormir aquí tranquilamente, y ocuparía pues hasta aquí más o menos. Vale. Hace casi 2 años que nos mudamos a este piso y desde entonces os he compartido todos los cambios que he ido haciendo en el estudio para lograr tener un espacio de trabajo ergonómico, productivo, pero sobre todo que me guste y donde yo me sienta cómoda. Así que después de tanto tiempo, creo que lo he conseguido. Bienvenidos a mi nuevo estudio, podríamos decir. Cada vez que pensaba que ya estaba, se me ocurría otra cosa más que añadir al setup. Así que bueno, por fin estamos aquí. Te presento mi nuevo estudio. Obviamente el primer cambio creo que obvio es la distribución. Y es que si te fijas, lo que he hecho es mover la zona de trabajo, es decir, el escritorio hacia allí, hacia el lado de la ventana. Y donde estaba antes el escritorio, lo que he hecho es llenarlo con un poquito más de decoración para, en un futuro no tan lejano, aprovecharlo también como fondo de vídeo. Y por lo tanto, en esta zona donde ahora está el escritorio es donde estaba la cama, el sofá cama, que ahora lo tenemos allí. Para los más observadores que me seguís desde hace tiempo, que sepáis que el piano sigue estando en casa, pero lo hemos movido al estudio de Albert. Así que como recomendación podéis suscribiros al canal de Albert, que está en la descripción, para poder seguir viendo ese piano. Bueno, como has visto en el título, realmente no te quería hacer ningún tour por todo el estudio. Vamos a centrarnos más en el escritorio, pero entiende que necesitaba primero situarte en el espacio. Pero ahora que ya estamos situados, vamos a empezar a hablar sobre el escritorio y te voy a empezar a enseñar estas cositas nuevas que he ido poniendo a lo largo de estos últimos meses y por las que algunas me habéis preguntado en Instagram. Si algo tenía claro es que la mesa de FlexiSpot se iba a quedar conmigo por mucho tiempo. Y es que sigo enamorada como el primer día. Lo mejor de esta mesa no es que sea enorme, que también. Creo que lo que marca la diferencia es que es elevable y puedo trabajar así o así. Y es que tienes este panel para poder controlar la altura de la mesa y puedes literalmente ponerla a la que mejor te vaya. Y cuando encuentres esa altura, la puedes guardar en una de estas 4 posiciones para que te sea más rápido. Además, como novedad, he incorporado este cajón de aquí para que sea más práctico a la hora de guardar cables o tecnología que tengo que tener a mano. También es de FlexiSpot, obviamente, y lo podéis pedir cuando compréis la mesa o más adelante como he hecho yo. Y lo mismo te digo de la silla, es de la marca Hinomi y estoy contentísima con ella. Y si es la primera vez que me ves, lo mejor de la silla es esto. Sí, exacto, tiene reposapiés y puedes inclinarla muchísimo para convertirla en la mejor silla gamer del momento. Ahora en serio, le doy mucho uso a esta funcionalidad para aquellos momentos en los que estoy aquí, pues viendo vídeos de YouTube o jugando a videojuegos. Pero creo sinceramente que lo que más llama la atención es que ahora mismo tengo 2 monitores. Ambos son de MSI, este es un monitor gamer 2K de 27 pulgadas y por otra parte tenemos el All-in-One, un PC a la vez que monitor Full HD de 27 pulgadas también, del cual te he hablado muchísimas veces ya. Así que sí, trabajo tanto con Mac OS como con Windows. Os voy a contar un poquito cómo funciona. Aquí tengo un soporte donde coloco el MacBook y en él conecto la fuente de alimentación. Vaya, un USB tipo C que pasa directamente a un dock que luego te enseñaré más adelante. Este dock está conectado a la corriente y tiene conectado un cable HDMI hacia el All-in-One y un DisplayPort hacia el monitor. Y con esto consigo conectar el MacBook a los 2 monitores. Por lo que sí, puedes tener 3 pantallas, o si cierras el MacBook, 2. Ahora vamos a entrar en Windows. Para ello lo único que tengo que hacer es encender el All-in-One.
conectamos un HDMI en el puerto HDMI out y ese cable lo conectamos al monitor. Y listo, ahora para pasar de MacBook a Windows solo tenemos que jugar con este joystick y seleccionar la fuente de entrada como PC. Y lo mismo hago con el monitor. Ya tenemos un Windows. Y lo que más me gusta es que ambos monitores están como flotando, gracias a un brazo que los sujeta. Así que esto es ideal para evitar cables y reducir ese ruido visual. En cuanto a las luces, para mí, quiero que sepas que es uno de los elementos más importantes que debe tener un buen setup. Por eso he seguido manteniendo la luz de Gobi, que tanto me gusta y que tantas veces te he enseñado en el canal. Pero además, si te fijas, detrás de los monitores he incorporado otras lucecitas de estas que se enganchan, también de Gobi. Y es que soy súper fan de esta marca en cuanto calidad-precio. Soy tan fan que me he comprado hasta una bombilla también de la marca Gobi para esta lámpara de aquí y así poder regular todas las luces con la misma tonalidad e intensidad y que me sea mucho más práctico a la hora de grabar aquí. Son luces inteligentes y que vas a poder controlar desde la aplicación que tienen y también desde Alexa, de tal forma que si yo digo Alexa, enciende el estudio. Me enciende las luces y es súper cómodo, te lo prometo. Pero hablando de la aplicación, mira, te enseño un poquito cómo funciona. Depende del modelo que compres, vas a poder regular más o menos parámetros. Pero, por ejemplo, en este caso podemos hacer que se sincronice con la música, o crear un ambiente, o incluso pintarlo según como nos guste a nosotros, para poder pasar de una iluminación más casual a un estudio gamer chulísimo. En el otro lateral tenemos una nueva incorporación que es la luz de Logitech que se llama Litra Beam. Pero como ves no es la opción que tiene RGB, solo emite luz desde un lado. Por aquí, no sé si se puede apreciar, por aquí tienes los botones y puedes literal encenderla haciendo clic aquí y además puedes cambiarle las intensidades, más cálido o más frío. Y por supuesto también puedes cambiar la intensidad. Esta luz, para quien se lo pregunte o le entre curiosidad, que sepáis que también está vinculada en la aplicación Logi Options, como si fuera otro periférico más de Logitech. Y en esta aplicación podéis configurar vuestra luz como mejor os vaya a vosotros. O crearos, por ejemplo, un ajuste concreto para vuestro setup. Y por último, quiero hablaros de este stand que tengo justo debajo de los monitores. Y es que confieso que llevaba bastante tiempo buscando un stand como este, que fuera bonito, pero que además también fuera práctico. En este caso me fijé en este de la marca Pagongo, que por cierto finalmente me lo envió la marca de forma gratuita, así que millones de gracias Pagongo. Es justo lo que estaba buscando, que tuviera por ejemplo un cajoncito para poder distribuir mejor algunos accesorios y que fuera lo suficientemente ancho como para que visualmente no quedara horroroso. Está hecho de madera maciza, pero aquí tiene como una especie de alfombrilla, como este tipo de alfombrilla para que me entendáis, que lo que hace es proteger la madera y además darle como un toque más de decoración que a mí personalmente me gusta un montón. Y justo debajo del stand, como ves, aparte de quedar visualmente más bonito que si no hubiera nada, también me oculta toda la tecnología que tengo debajo de los monitores y que sinceramente es fundamental para que todo funcione. En este lado de aquí encontramos el mando que quita y pone las luces del escritorio. También las tengo domotizadas y se pueden iniciar desde Alexa, pero que sepáis que está aquí escondido. Y a su lado tenemos la Alexa que me enciende las luces, así que también súper importante. Y ya que te estoy enseñando las cositas que tengo por ahí escondidas, te enseño algo que justo me llegó ayer y aún no he podido probar y es una capturadora. Y Judith, ¿para qué quieres tú una capturadora o para qué sirve eso? Pues por ejemplo, el poder grabar los videojuegos mientras yo estoy jugando para que pues vosotros también podáis ver ese vídeo. Son cositas que tengo en la mente, ya os iré contando, pero bueno, no sé, me hacía mucha ilusión y justo la marca Acasis me escribió esta semana y nada, me han querido enviar ellos la capturadora, tengo que probarla, pero bueno, que sepáis que yo tengo esta. Voy a intentarlo, yo no sé si va a ser posible, pero bueno, si me dejo algo me lo decís en los comentarios y os envío el enlace. Voy a intentar poner todos los enlaces de las cositas que os he ido enseñando en este vídeo en la descripción. Reconozco que voy a intentar que sean la mayoría, las vas a tener directamente enlace de Amazon, primero porque creo que es lo más sencillo y segundo porque de esta manera si compráis con esos enlaces como esa afiliación yo me llevo un porcentaje muy poquito, pero bueno, me llevo un porcentaje de esa venta, así que es una forma también de apoyar al canal, que lo sepas.
Y por otro lado encontramos dos productos que ya te he enseñado en otras ocasiones en el canal, que son de la marca Ugreen, que ya sabes que me encanta, y tenemos un dock que conecta los dos monitores por HDMI al MacBook Air. Y luego por otra parte tenemos un cargador, que esto tiene un montón de vatios, y aquí es donde por ejemplo tengo conectado pues el cargador del Apple Watch, o incluso como tiene varios puertos puedo conectarle otras cosas que necesite cargar, como por ejemplo yo que sé, pues el ratón. Y hablando del ratón, voy con los periféricos, que sé que a muchos es lo que más os interesa. Mi zona de trabajo la protagoniza esta alfombrilla blanca, que por cierto es reversible, así que por el otro lado es de color marrón beige, y me sirve también como fondo para grabar unboxings, por ejemplo. En cuanto al ratón, yo tengo el MX Master 3S en blanco de Logitech. Poco más a comentar, creo que es el mejor ratón que existe a día de hoy por todas las opciones que te ofrece, ya que estos botones de aquí son personalizables. De teclado, como verás, tengo dos. Uno pensado para cuando estoy trabajando con el MacBook, ya que es el MX Keys Mini de Logitech también, y tienen la versión para Mac, que básicamente incluye la tecla comando, lo cual para mí es súper práctico y cómodo. Y al ser de Logi, efectivamente, se pueden personalizar estas teclas de aquí desde la aplicación Logi Options también. Y por otro lado tengo el teclado mecánico que ya conoces, de la marca Monsgit, que lo utilizo para el PC. Ambos teclados tienen opción de registro de varios dispositivos y sí, podría usar solo uno, pero la verdad es que me gusta la sensación de teclado mecánico y quería mantenerlo, así que como digo, lo uso solo para el Windows. En cambio, por cierto, el ratón sí que lo tengo registrado como dispositivo 1 el MacBook y 2 el Windows, así que cambiar de uno a otro es rapidísimo, simplemente haciendo clic aquí. Oye, ya que estamos, ¿os gustaría que hiciera un vídeo hablando solo de la tecnología que tengo aquí en el setup? Y así pues os lo enseño todo con más detalle, os leo en comentarios. Para trabajar más cómoda he incorporado estos reposamuñecas de espuma con memoria. En principio es para que a la hora de teclear sea una posición más ergonómica, pero bueno, a ver, reconozco que también fue por estética. Por aquí arriba tengo el cargador que te enseñé para el Apple Watch, es un soporte de Elago y creo que queda genial. Por si te lo preguntas, en cuanto a webcam, suelo utilizar directamente la del MacBook si lo tengo abierto, o si no, la propia del PC All-in-One de MSI que te he enseñado antes, que ya sabes que gracias a esa webcam además podemos desbloquearlo o incluso rellenar contraseñas. Es como si fuera el Face ID y es comodísimo. Pero te confieso que tengo pendiente estrenar la MX Brio Ultra, uno de los últimos lanzamientos de Logitech, que aún no he podido probar, pero sí me hace mucha ilusión ya que graba en 4K y yo creo que puede ser increíble. Ya os iré contando en los siguientes vídeos. En cuanto al micrófono, tengo el de siempre, el Yeti Pro o también llamado X, aunque hoy justo me ha llegado una nueva incorporación, el Yeti GX, que por cierto es un micrófono RGB, así que también tiene lucecitas. Está pensado para streamear y como justamente yo aquí hago directos, creo que puede ser un buen aliado. Es también USB, lo cual es comodísimo para conectarlo en el dock que te he enseñado antes y en principio rechaza el ruido y los clics de las teclas para mejorar el sonido y garantizar un audio de mejor calidad durante el streaming. Al ser de Logitech puedes regular un montón de parámetros desde la aplicación, aunque para quienes os interese esta gama de productos enfocada a gamers, se recomienda mejor la aplicación G-Hub, donde, como digo, vas a poder personalizar mucho mejor el dispositivo. En cuanto al soporte, es un brazo de la marca El Gato. Llevaba con él en el carrito desde, pues no sé, hará ya 2 años y al final me he animado a comprarlo. Os prometo que es comodísimo, además es en color blanco, cosa que es raro encontrarlo en este tipo de brazos y para mí, lo confieso, por estética era un requisito, así que ideal. Y si te fijas en su forma, es un brazo bajo, lo cual era algo que quería probar. Esto último, por cierto, lo he grabado desde el nuevo micrófono, así que dime en comentarios si se escucha bien. Por aquí abajo encontramos el armario y la cajonera que te enseñé, que pusimos en orden juntos en este vídeo que está saliendo por aquí. Y nada, simplemente comentarte que obviamente la he movido de sitio también y la tenemos por aquí abajo. Y poquito más, aquí tengo el mando, que por cierto me habéis preguntado mucho qué mando es. Y pues nada, es uno de la marca PXN, que me gustó un montón por estética, lo cogí en Amazon. Y poco más. ¿Por qué lo tengo aquí? Pues porque muchas veces me gusta jugar más con mando y sobre todo ahora con el iPad Pro, que lo conecto directamente con el mando y también lo conecto en los monitores y me es súper cómodo jugar aquí en el estudio.
Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Así es como ha quedado mi zona de trabajo, mi setup. Y nada, espero de verdad que os haya gustado muchísimo. Obviamente quiero agradecer a todas las marcas que han decidido durante estos últimos meses apoyar mi contenido ofreciéndome algunos de sus productitos para poner en mi setup. Obviamente este vídeo no está patrocinado por ninguna de las marcas que he mencionado, pero sí que quiero dar las gracias que gracias a ellos y que me hayan enviado su producto de forma gratuita, yo hoy puedo venir aquí a enseñarte la mayoría de los productos que te he enseñado. Así que quiero dar las gracias a todas las marcas que habéis querido estar hoy aquí presentes en el vídeo. Y obviamente darte las gracias también a ti por haberte quedado hasta el final del vídeo. Y ya que estamos, pues dime en comentarios qué te ha parecido, si has notado el cambio, si mejorarías cualquier otra cosa, y yo te voy a estar ahí leyendo. Millones de gracias, te dejo por aquí otro videíto que a lo mejor no has visto y nos vemos en los siguientes. ¡Mua!